El Capajñán al Antisuyu. Para contar el avance de los incas y la conquista de los territorios del Antisuyu, nos remontaremos muchos años atrás, cuando la franja amazónica estaba ocupada por tribus nómades. La selva amazónica cuenta con una gran diversidad de microclimas, ecosistemas y paisajes que influyen en las actividades humanas y la distribución de la población. Prueba de ello son los vestigios hallados en los diferentes litograbados. Las investigaciones nos dan cuenta que en la selva cusqueña existen aproximadamente 61 sitios donde se evidencian petroglifos. El 90% de estos se encuentran en la provincia de la Convención, el resto en las zonas de Lares, Yanadile, entre otros. De acuerdo a las evidencias encontradas hasta ahora, el 67% de estos petroglifos se encuentran en la selva alta y el 33% se encuentran en la selva baja o pluvial. Las tribus amazónicas habrían dominado los territorios de las cuencas del Alto y Bajo Urubamba, la cuenca del río Mapacho en Pilcopata, la cuenca del río Apurímac en las zonas de Pichari y Quimbiri, y la cuenca del río Madre de Dios. Se cree que 3 familias lingüísticas ocuparon estas tierras. Hablamos de los Arawak, Harangbuk y Pano, dando origen a las tribus Machiguenga, Ashaninka, Yine, Nanti, Huachipere y Nahua. Estas tribus eran recolectoras, vivían de la caza y la pesca. Se trasladaban de distintos lugares a través de los ríos, dejando a su paso huellas en la piedra. Gran parte de estos territorios habrían sido ocupados por los Poques, Cauris y Guayas, específicamente en la franja que corresponde a Lares, Yanadile, Vilcabamba y Santa Teresa, donde se expandió el cultivo de la yuca, el maní, los ajíes y la hoja de coca, que era motivo de adoración. Pasaron muchos años para que la presencia de los incas llegara a estas tierras inhóspitas. Los antis comúnmente adoraban a los felinos y a las serpientes grandes que llaman amaru. Al felino adoraban por su ferocidad y bravura. Decían que las serpientes y los felinos eran naturales de aquella tierra.
el Inca Garcilaso de la Vega relata que Inca Roca envió a su hijo Yaguar Huaca a conquistar las tierras situadas en el Antisuyu. Para ello, mandó que lo acompañasen 15.000 hombres de guerra y 3 maeses de campo. Lo envió bien industriado de lo que había de hacer. Haciendo caso a la determinación de su padre, Yaguar Huaca partió y llegó hasta el río Paucartambo. Desde allí se dirigió hacia Chayapampa, en donde conquistó a los pocos habitantes que habían en aquella región. Posteriormente, haciendo uso del camino, llegó hasta Pilcopata, territorio que mandó poblar con gente foránea o Micmac. Luego, prosiguió con su campaña expansiva hacia Huizca por el río Tono, lugares donde se habrían dado las primeras chacras de coca que los incas tuvieron. Yaguar Huaca habría aumentado casi 30 leguas de tierra a su imperio, aunque de poca gente y mal poblada. Y no pasó adelante por la mucha maleza de montes, ciénagas y pantanos que hay en aquella región, donde confina la provincia que propiamente se llama Anti. Por lo cual, toda aquella banda se llama Antisuyu. Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. No hay desarrollo sin identidad. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.